Hola, bienvenidos a un episodio más de Raíces al Aire. El día de hoy nos acompaña Josie, una peruana que también emigró a Estados Unidos. Mi Josie, bienvenida a este espacio. Me alegra mucho tenerte aquí y que podamos compartir tu historia con nuestra comunidad. Muchas gracias, Nati. Bastante contenta y entusiasmada por poder compartir un poquito de mí, un poquito de mi vida y así como las personas que nos están viendo, que también inmigraron a un país o de repente tienen la intención de inmigrar también a cualquier parte del mundo. Espero que mi historia pueda motivarlos y también pueda ayudarlos. Claro que sí, con certeza. Y pues bueno, antes que nada, primero quiero platicarles que a Jos la conocí en la escuela de inglés y aunque fue por poco tiempo, la experiencia de estar en otro país nos hizo conectar rapidísimo. Y bueno, pues fue un placer el poquito tiempo que logramos compartir, mi Jos. Y nos gustaría que hoy nos platicaras un poquito más sobre tu experiencia emigrando a Estados Unidos. Así que por favor, cuéntanos, Josie, ¿cómo llegaste a vivir a Estados Unidos? Bueno, llegué a vivir a Estados Unidos a través de una visa de estudiante. Yo llegué con una visa de estudiante. Postulé no necesariamente a la escuela, sino en mi lugar, en mi país. Postulé a través de una agencia porque era un poco complicado poder contactar directamente a la escuela. Y ellos me dieron la posibilidad de poder mirar a varios países, no solamente Estados Unidos. Pero en ese interín de mi búsqueda, yo ya también estaba en una relación, ¿no? Y creo que Nati lo sabe bastante. Estuve en una relación, bueno, que ahora es mi esposo. Y bueno, se dio la oportunidad y dije, ¿por qué no ir a Estados Unidos? En la ciudad de Chicago, de donde es ahora mi esposo, y poder conocer su lugar, su ambiente, poder conocer una nueva ciudad y también poder mejorar mi inglés. Entonces creo que todo se alineó en ese momento que estaba en la búsqueda de otras oportunidades y de esa manera llegué a Chicago, a la escuela donde conocí a Nati y bueno, desde ahí empezó toda una nueva historia y mi vida giró 360 grados. Y bueno, ya más adelante seguro les voy a contar un poquito de cómo ha sido toda mi experiencia aquí. Claro que sí. Pues bueno, entonces cuéntanos cómo encontraste la escuela donde estudiaste inglés. Ah, ¿Cómo la encontré, como decidiste te esa? digo. ¿Por qué? Porque estaba en Chicago y también era la más económica. Sí, claro. A la Ese, hora que ese mi, es un buen tip. Sí, Es verdad. exacto. Claro, es que hay varias opciones y también uno tiene como que en mente, ya hay como que algunas que son muy conocidas como Kaplan y otras más, sin embargo son bastante costosas, ¿no? Y bueno, gracias a Dios la agencia a la que contacté me presentó varias opciones y la de Chicago era esta que era GT. Bueno, y me pareció genial, el precio increíble, entonces yo dije, bueno, voy a decidir y optar por esa. Y para eso hizo todo mi proceso con la escuela, con la agencia, con la embajada. Fue todo un proceso como de 8 meses aproximadamente. Fue bastante largo, incluso no era certero de que me dieran la visa de estudiante, porque eso al final ya lo decide la embajada de tu país, Sí. pero gracias a Dios, como dije, todo se alineó para que se diera y cuando es para ti, es para ti. Y ya, y de esa manera vine, no directamente con la escuela, sino por una agencia de estudios. Ok, perfecto. Así me imagino que todavía es de las escuelas más baratas de Chicago, pero ¿qué tal la locación? A mí me enamoró la locación, está justo en el centro de Chicago, en el corazón de Chicago, ¿no? Sí, exacto, está bastante en el centro y de verdad es que para poder llegar de donde yo estaba ubicada era un poco complicado. Sin embargo, el sistema de transporte aquí en Chicago es bastante eficiente, entonces al principio sí fue como que, ¿no? Un poco tedioso poder ubicarte, pero ya una vez ya te ubicas es bastante fluido poder llegar allá. Sin embargo, tú sabes, Nati, que ya luego, después de estar unos mesecitos por ahí, ya me dieron la opción de poder trasladarme a su otra sede que estaba mucho más cerca de mi casa. No sé, fue por obra y gracia de Dios que estuviera solamente a 10 15 minutos de mi casa, que ni por acá yo no tenía ni idea. Sí, qué Y comodidad. sí, fue increíble. Entonces yo dije, no hay nada que más hablar.
me voy para allá, estoy el tiempo que tengo que estar allá, creo que estuve un mes, ¿no? Un mes, sí, un mes, casi 2 meses, creo, y ya luego me fui para la sede que está a 10, 15 minutos de mi casa, y más o menos estuve en la escuela. Me acuerdo que empecé como que abril, creo, sí, más o menos mediados de marzo, y estuve en la escuela hasta septiembre del mismo año, o sea, habrá sido pues abril, mayo, junio, julio, agosto, no, 6 meses más o menos en la escuela. Muy Y por bien. lo que también pagué por 6 meses, porque para yo poder entrar a la escuela ya tenía que haber pagado todo el ciclo, o sea, el tiempo que me iba a ir, yo ya lo había pagado desde mi país. Sí, sí, eso es bueno e importante recalcar. Cuando tú aplicas para el proceso de visa de estudiante, tú tienes que pagar los meses que dices que vas a la Uh -huh. escuela. Eso es un paso clave para que puedan aceptarte, ¿cierto? Exacto, sí. Ok, entonces ahora platícanos, ¿qué fue lo que te motivó a aprender inglés y cómo fue tu experiencia con esta escuela específicamente? Para eso yo ya sabía inglés, en sí yo ya había estudiado desde mi país, yo estudié 3 años. Ustedes saben que en nuestros países de Latinoamérica, y la mayoría va a coincidir en eso, es que el inglés es súper básico, que lo que te enseñan en el colegio, o sea, es muy básico, hello, good morning, how are you? Y la verdad que es muy eficiente para lo que es ahora el mundo, y si de verdad te quieres desarrollar de manera profesional y quieres ser competitivo, es muy importante que sepas ya no solamente un segundo idioma, hasta un tercer idioma. Ya de por sí, si no sabes inglés, eres un analfabeto, o sea, Sí, así te catalogan. Entonces, de por sí yo empecé a estudiarlo desde que tenía 13 años. Yo me vi inspirada porque en el colegio era muy buena en inglés, me llamó siempre la atención los idiomas y en específico inglés porque uno crece con las películas y en nuestros países, o sea, el inglés está por todos lados, en algún afiche, en alguna propaganda, etcétera. Entonces, obvio como que es el que más te jala y que dices, pucha, todo el mundo habla inglés, yo también tengo que hablarlo. sí, sí. Entonces le dije a mis papás, papás, quiero estudiar inglés, me gustaría, y aparte yo para eso yo tenía como que un, una mente bastante como que de negociante, de emprendedora, vendía como que cositas en el colegio, caramelos, cositas. Me gustaba ganar mi platita. Entonces dije, ay, yo veo como que tengo una visión empresarial y dije, me gustaría tener mi propia empresa en el futuro. Y ya para eso yo me visionaba y para eso yo ya me estaba preparando. Entonces dije, quiero estudiar inglés, y estudié 3 años, ¿no? Quiere decir que cuando yo terminé el colegio en Perú más o menos lo terminas a los 16, a los 17. Es diferente a México. Yo sé que ustedes tienen la prepa, algo así. Bueno, nosotros es primaria y secundaria y lo terminas a los 16, los 17. Ok, es Y junto. ya cuando Ujú. terminé el colegio, yo para eso ya me había graduado en inglés avanzado, pero obvio, o sea, aprendes el idioma, pero es totalmente distinto cuando Sí. ya te comunicas porque es muy proper, o sea, es muy, muy formal y te enseñan cómo, tienes que hablarlo así, así, pero hablarlo en el día a día es otra cosa. O sea, y se te olvida, o sea, si no lo practicas, o sea, totalmente se te olvida. Es Entonces yo verdad. dije, ¿cómo hago ahora? Pero ya yo aprendí, bueno, para eso yo estudié negocios internacionales y ya cuando salí de mi carrera, terminé mi carrera, estuve trabajando en empresas del área logística, para lo cual yo tenía que hablar inglés porque llamaba, era DHL Express, ustedes saben como DHL, FedEx, UPS, y para eso llamaba gente de otros países para averiguar sus paquetes y eso yo tenía que hablarles en inglés. Entonces ahí pude como que implementar un poco el inglés, ¿no? De lo que ya había aprendido, pero igual no era lo mismo porque no era en tu día a día de todos los días como para poder que eso se te quede, ¿no? Sí, sí. Y en eso yo, en mi afán de que no se me olvidara, empecé a hablar con gente extranjera, ¿no? Me metí a aplicaciones y aparte en ese tiempo también estaba soltera y dije, bueno, por ahí que conozco ahí, de paso también practico mi inglés. Entonces yo desde muy Dos jovencita yo por ya uno. estaba metida sí, en aplicaciones, pero más era por un tema de que no se me veía en inglés, aunque sea tengo un amigo virtual, no me importa, pero por lo menos estoy ahí con el traductor y eso para que pueda seguir siendo, para que mi inglés sea mucho mejor, ¿no? Bueno, para eso, antes de venir aquí, como les dije, yo ya había conocido al que es ahora mi esposo. En ese tiempo solamente éramos enamorados. Él fue a visitarme a Perú y yo ya tenía el inglés más o menos, sí, más fluido, era fluido, pero que con él se volvió mucho más fluido porque hay muchas palabras que no conocía. Obvio que
eso te empuja, ¿no? A que si quieres darte a entender y entender tus Claro, pensamientos tienes y que todo, que estudiar. este hombre me entienda. Uno, Ujú, yo empiezo ya con el traductor a que me entienda, ¿no? Y empecé a aprender más palabras. Y yo también puse de mi esfuerzo, ¿no? Y yo dije, pucha, ya mi inglés ha mejorado y vi la oportunidad, como te dije, con la agencia de poder estudiar inglés y dije, bueno, obvio que voy a estar allá, voy a poder practicar mejor mi inglés con gente de allá en mi ujú. día a día, cuando vaya a las tiendas, cuando Una vaya vida real. en la vida real, vaya en el transporte, etcétera. Me va a empujar mucho más a poder hablar el idioma y poder hablarlo de manera más fluida, ¿no? Obvio que con mi esposo ya, obvio que te sientes cómoda, es tu novio, o sea, te sientes cómoda, incluso si te fallas, no importa, o sea, te va a Sí. entender. Pero otra cosa ya es poder hablarlo con gente que no conoces. Y es ahí donde las inseguridades se dan a la luz, ¿no? Porque tú dices, pucha, eres muy buena. Incluso Nati sabe que en la escuela, ¿no? Cuando nosotras estábamos en la escuela y como que entre nosotras nos ayudábamos y ella me preguntaba, y yo sí, y entre ahí nos tratábamos de ayudar, ¿no? Porque, bueno, de repente yo sabía, hay algunas cositas más, pero estás en un ambiente donde todos están aprendiendo y otra cosa ya es estar con ciudadanos, Sí, con sí. gente de acá, o sea, Sí, no te sientes segura. cuando estás en la escuela te sientes en un territorio seguro, ¿no? Como tú dices, o sea, la gente viene con tu mismo nivel, entonces entre todos nos apoyamos, sí, pero una cosa es dentro del salón, otra cosa es fuera. Ya la vida Exacto. real es donde te obliga a tener que practicarlo bueno, pues me parece genial que hayas tomado esta oportunidad porque bueno, pues el amor triunfó para bien y pues bueno, el inglés también fue la puerta que te abrió esta oportunidad, ¿no? No, sí, definitivamente. Y es donde no solamente es lidiar con el idioma, sino también lidiar con los acentos, ¿no? O sea, tú dices, pucha, ya entiendo, pero viene alguien, no sé, de Rumania y te habla, o sea, ¿qué? O sea, no, no, es muy difícil de que tu oído se pueda adaptar a distintos acentos, pero como dicen, eso se va a dar con el tiempo ya vas a poder adaptarte, entender, pero tienes que también estar mucho más inmersa con esa gente, ¿no? Porque hay muchos, y eso pasa mucho, Nati, es que mucha de nuestra gente, ¿no? Latinos, hispanos, vienen aquí y normalmente se relacionan con su misma cultura. Por Sí, un tema, y no es por juzgarlos, no es un tema de crítica, sino es un tema de que es lo más seguro y lo más fácil que puedes hacer para sentirte segura, para sentirte en un espacio mucho más confortable. Y es lo que tu cerebro también te va a decir, busca a alguien que también sea como tú, que tenga de tu misma cultura, o sea, es un tema de que te sientas mucho, o sea, no salgas tanto de tu zona de confort, ¿no? Y obvio que también se te va a hacer mucho más difícil poder aprender el inglés, porque todo el día estás hablando español o todo el día estás hablando o algún otro idioma que estés hablando y se daba mucho, ¿no, Nati? ¿Cómo era la escuela? Grupos de mexicanos por aquí o sí, que hablan español todos, por aquí. todos con sus compatriotas, es verdad. Exa- Y todo el mundo hablando su propio idioma. No, exacto, prohibido. exacto. Entonces, en la misma escuela, imagínate fuera, pues, ¿no? Entonces es mucho más complicado, así que ya va a depender mucho de uno qué tanto quiere aprender el idioma, tantas ganas tiene de poder adaptarse también a la cultura, y eso ya va a depender mucho de uno, ¿no? ¿Qué tanto de verdad? Y empezar a comportarse como un ciudadano más, ¿no? O sea, pucha, o sea, como que hacerte ese chip, Sí, ¿no? cambiar tu Ese chip. chip de que ya no estoy en mi país, tengo que hablar el idioma, tengo que aprender esto, tengo que aprender lo otro, porque es así, es una manera de poder empujarte y decir, mientras más rápido lo haga, mucho más beneficioso va a ser para mí, ¿no? Pero a veces no todos tienen, bueno, de repente la fuerza, la voluntad, y todos tienen sus tiempos, y está bien, ¿no? Así es, así Y es. la escuela, y respecto a la escuela, bueno, la escuela me parece una escuela, como les dije, el primer buen punto es que es asequible, o sea, tiene muy buenos precios. Eh, el segundo, en cuanto a los profesores, hay distintos profesores, o sea, hay unos buenos,
regular es como en todos lados, ¿no? Ahora, ustedes saben que la escuela solamente es un recurso, al final, fuera de la escuela, tú tienes que seguir para que puedas seguir mejorando, y se dan los resources, los recursos, pero va a Sí, te depender toca a mucho ti, más. es tu trabajo, claro. Exacto, exacto, o sea, no se le puede tirar todo la culpa o darle toda la, o descreditar a una escuela o algo porque tú de repente no aprendes o no avanzas, ¿no? Sí, Porque es también cierto. depende mucho de uno. Y, y va a haber de todo. Va a haber gente que, alumnos que de verdad van a aprender, alumnos que van a tontear, va a haber de todo, ¿no? Lo más importante es que tú estés alineado a lo que tú quieras, a lo que estés enfocado, a lo que sean tus objetivos. Y fuera de todo va a ser una bonita experiencia porque vas a poder conocer compañeros de otras culturas, ¿no? Mira, Nati es mexicana, yo peruana, mira, o sea, nos unió no solamente el tema del idioma, sino también vidas muy parecidas, ¿no? Ella también se ha casado con un extranjero, yo también, entonces hay cositas que al final es parte de ella, es un tema muy aparte de cómo uno puede conectar, ¿no? Con otra persona que al final tenga de repente similitudes o coincidan en algo, ¿no? Claro. Pero si quieren postular a esta escuela, le digo, como les dije, buena, ¿no? Buena en el sentido del precio y la enseñanza también es normal, ¿no? Así es, así Uh es. -huh. Bueno, entonces, ahora, ya que llevas un tiempo viviendo aquí, que pasaste ese proceso de estar en la escuela por 6 meses, estudiando el inglés y todo, ¿cómo te sientes con esta experiencia? ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que emigraste? Porque, bueno, todo el mundo sabemos que el irte a otro país cambia totalmente todo, ¿no? Uh Pero -huh. tú, ¿cómo te has sentido aquí en Estados Unidos? Bueno, como todos al principio, no es fácil, ¿no? Al principio es una mezcla de emociones. Es excitante, o sea, es como que estés emocionada porque es otro país, otra comida, y es como que, ay, conozco David, me voy para aquí, me voy para allá, o sea, como un modo turístico, ¿no? O sea, como que el primer año ni siquiera te das cuenta, es como que estás conociendo un nuevo lugar y todo es chévere, todo es bacán. Pero yo creo que a partir del año para adelante, yo ya llevo 2 años aquí, es como que te das cuenta, ya no estoy en mi país. Sí, O ¿no? sea, y empiezas a extrañar, ¿no? Realmente la comida, empiezas a extrañar a tus padres, tu familia, amigos de repente que dejaste, tu rutina. Pero eso para algunos puede ser más tardío, para otros puede ser más temprano, al momento en que se chocan con esa realidad y al Así es, final se acaba la etapa del honeymoon, ¿no? Por ejemplo, te yo estaba honeymoon. contando, nunca la tuve, o sea, yo nunca la tuve, yo llegué directo a la realidad y bueno, como tú dices, todo el mundo vive este proceso diferente, pero es Ujú, verdad, o sea, empiezas a sí, extrañar todo, en algún momento tienes que extrañar tu casa porque es ahí donde estuviste toda la mayoría de tu vida. exacto. Y como digo, cada uno tiene su proceso de manera distinta, vino en distintas circunstancias, ¿no? Yo creo que una de las cosas también que influyó mucho en que mi experiencia, fuera de todo, de las cosas que uno pasa como inmigrante, como alguien que no es ni aquí, estar en un país distinto, en una cultura distinta, es cómo llegaste y qué personas o de repente qué recursos tú tienes aquí como para poder defenderte o como para poder adaptarte más rápido. Sí, Entonces, yo me siento bendecida en parte porque, bueno, yo ya llegué a una casa, o sea, era en ese momento la casa de mi novio, una persona que es de acá, ya conocía el lugar, conocía las reglas, conocía absolutamente todo. Entonces, para mí fue un poco más fácil en ese sentido, porque tenía los recursos, ¿no? A diferencia de repente puede ser de otras compañeras que hemos tenido, que de repente fue no quiere decir que no haya sido complicado porque al final hay ese choque cultural, hay ese choque, ese sentimiento de extrañar a tu familia y otro tipo de cosas, por más que la puedas pasar genial, ujú, ¿no? Por más que la puedas pasar genial, yo creo que a todos nos choca ese nivel de emociones
y de sentimientos encontrados por tu lugar, por tu país, ¿no? Pero en ese ínterin, como te digo, cada uno tiene sus vivencias de manera distinta, ¿no? Como le digo, en este caso fue mi esposo, que es ahora mi esposo, que me hizo que la situación de repente fuera mucho más amena para mí, ¿no? Lo disfrutara un poquito más, tenía ese soporte de él. Y la verdad es que fue muy, muy bonita. Y también las cosas se dieron muy rápido, porque el mismo año que yo llegué me casé, entonces como que era un paso tras otro paso tras otro. Entonces como que en ese tiempo no tenía tanto como para entristecerme y luego era que casamiento, que la propuesta, que el Sí, matrimonio. Pero obvio que en ese interim, obvio que va a haber emociones encontradas, porque en el matrimonio mis papás no pudieron estar, mi sí, familia no pudo estar. Eh, y bueno, fue triste, pero a la vez dije, bueno, las cosas se dan así, ahora yo así tengo nos una tocó. vida, así nos tocó, ahora yo tengo una vida, voy a empezar en una nueva etapa, ahora mi esposo es mi familia nuclear, tengo que seguir para adelante, ¿no? Ir ahí que el proceso de los papeles, y una cosa tras otra, Sí, ¿no? Entonces, la verdad es que en este poco tiempo que llevo aquí, que son, digo poco tiempo, porque son 2 años, pero a la vez siento que es bastante porque hice muchas cosas, o sea, pasé por tantas etapas, he aprendido tantas cosas, tengo tanta información que en parte también me gustaría poder compartirla, me ha hecho poder apreciar mejor mis raíces, de poder, ¿no? Decir, al final, si estoy haciendo todo lo que hago aquí y he podido ser capaz de hacer todo esto, es por los cimientos que yo tengo. claro, Y eso viene de mi hogar y eso viene del lugar donde yo me crié, que es mi país, ¿no? así es. Y que, claro, y que al final eso me ha permitido poder pasar por varias cosas, poder confrontar varias cosas y poder avanzar y a veces caerme, levantarme y seguir, ¿no? Así Y es es. ahí donde te das cuenta, ¿no? De que el mapa no es el territorio, que al final tú puedes estar en cualquier lado, pero va a depender de ti, ¿no? Y de las enseñanzas y de los valores que tú tienes para poder triunfar en cualquier lugar en el que te encuentras. Exacto. Triunfar y aprender, eso es lo más importante. Claro que sí. Entonces, ¿qué fue lo más difícil y lo más fácil de adaptarse a esta nueva vida? Porque, bueno, tú nos comentas eh, que para todas las personas que vienen aquí el proceso es diferente, pero ¿cómo fue para ti lo más difícil, lo más fácil de adaptarse en este poco tiempo, Jos? Ajá, lo más difícil eh, fue en sí, fue mi etapa de matrimonio. ¿Por qué? No, o sea, me refiero como di saltos muy rápidos, o sea, en ese tiempo me casé, el tema de los papeles y cosas así, fue que yo siempre fui una chica muy independiente. Siempre era de que yo hacía mis cosas, si quería hacer algo, salía con mi carro, me iba, o sea, no era de estarle informándole a nadie, yo tomaba mis propias decisiones, si me equivocaba, y si no, no. Eh, y obvio que estar en un lugar, en un país que no es tu país, en un entorno en el que todavía no te sientes de todo segura, ¿no? Segura en el sentido de que te estás adaptando, aún todavía no te sientes como que si me voy para aquí, ¿estará bien? O sea, Sí, con esa seguridad insegura. que en tu Ujú. país, pues, me voy para acá, yo sé que ahí va a estar ese lugar y voy a hacer esto y el otro. Sí, En cambio, aquí no. Y obvio que la etapa de casada es obvio que es totalmente distinta porque ya es un tema de que son un equipo, son dos, es coexistir con otra persona y ya no puedes decir, oye, me largo, me voy, chao, bye. No, o sea, tienes que informar, ¿no? Oye, amorcito, me voy para hacer esto, o poder vivir en un solo lugar con tus hábitos y con los hábitos de la otra persona y poder entenderse. Ojo, yo creo que eso es algo normal, que entre todos casados tienen que pasar y adaptarse, pero el hecho de estar en un lugar que no es, o sea, estar en esa etapa de matrimonio y estar en un lugar que no es tu país,
Sí, que lo vuelve más complicado. lo vuelve más complicado porque no tienes tu entorno de, ¿cuál es esa palabra? Tu sostén, ¿no? Que puede ser tu soporte, que es tu Ujú, familia, ¿no? Tu mamá, te vas a la casa de la mamá, no, mamá, mira, no me siento bien, está pasando en mi casa, ¿no? Es el sí. lugar seguro donde puedas ir o irte al parquecito que te gusta, o irte, no sé, al lugar donde tú te sientas, que es en tu país, que tú sabes a dónde ir. Ujú. Entonces, yo creo que, no sé si me estoy dejando entender y creo que por ahí de repente, en mi caso, ha sido por ahí algo en el que he ido trabajando, me ha costado un poco al principio, pero ahora, pucha, o sea, ya con el tiempo, obvio que el matrimonio se afianza mucho más, conoces mejor a la persona con la que estás, Sí, aprendes a vivir al etcétera. final de cuentas con tu compañero de vida, ¿no? Y porque Exacto. es tu compañero que se va a preocupar por ti si no regresas. Ujú, Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y el no tener nuestra red de apoyo, me gusta llamarlo a mí, ujú, ujú, nuestra red ujú. de apoyo aquí en este país, no es como que pasa algo, ya sea con tu esposo, ya sea con una amiga, ya sea en tu trabajo, lo que sea, correr a casa de tu mamá, a casa de tu papá y decir, ¿sabes qué? No necesito que me digas qué hacer, no necesito que me des consejos, solamente quiero sentir tu compañía. Entonces, te entiendo totalmente. Ujú, exacto. Y eso es a lo que me iba diciéndote, que de repente eso ha sido bueno, lo más complicado como que lo quiero acotar, ¿no? Porque desde ahí se han ido suscitando otras cositas, ¿no? Pero nada con la que la verdad mm, no haya podido lidiar, ¿no? Porque gracias a Dios, como te dije, tengo a mi esposo que siempre me ha apoyado en todo, en las cosas, mientras más independiente sea, mucho mejor. De esa manera también nos podamos apoyar. Como siempre, él me dice, no, si tú ya sacas tu licencia de conducir, ya tienes eso, ya tienes lo otro, si algo me pasa a mí, tú vas a poder hacerlo. Todo lo que yo sé, también lo tienes que saber y todo lo que tú sabes, yo también. De esa manera podamos avanzar más rápido, ¿no? En ese sentido siempre fue muy abierto, siempre me apoyó en todo, nada egoísta. Y eso también a mí me ha podido permitir desarrollarme y poder adaptarme mucho más rápido en este país, ¿no? Y de repente por ahí lo más común que pueden decir es la comida y que no sé, el transporte y cosas así, ¿no? Pero por mi lado ha sido ese punto y lo demás ha sido cositas mínimas que con tiempo y con ganas yo creo que puedes sobrellevarlo, ¿no? La verdad que el tema de la comida no ha sido tan relevante para mí porque al final yo una vez al mes hago comida peruana aquí y siempre me ha gustado comer sano, así que hago otras cosas distintas que no son muchos platos de mi país, son otras cositas, entonces siempre yo lo hacía desde Perú, entonces como que me ha sido irrelevante, pero el tema del transporte sí me encanta, o sea, poder manejar aquí, que es una de las cosas muy positivas en Chicago, el poder manejar es muy sencillo, al principio no entendía muy bien, pero una vez ya le agarré el hilo, las señales, y eso es súper fácil, a comparación de nuestros países, que es bastante tedioso, bastante tráfico, humo, el pipi, pipi, pipi todo el Sí. rato, bastante ruido. Oye, pues entonces quiero preguntarte, ¿qué es lo que extrañas de tu país y cómo lo has integrado en tu vida aquí? Porque bueno, el tráfico es totalmente lo contrario, no lo extrañamos para nada. No, ¿Qué es no, lo no, que sí no. extrañas y cómo lo has integrado en tu vida? En sí, bueno, obvio que lo que más extraño es mi familia, ¿no? Definitivamente no, obvio que no los puedo tener aquí. Eh, el hacer, por ejemplo, a mí siempre me ha encantado hacer deporte, ¿no? En mi país, para mí, me levantaba y me iba a hacer deporte con mi mamá, por ejemplo, Mm, siempre. Nos íbamos a correr, luego nos íbamos al gimnasio. Entonces, eso aún lo sigo haciendo aquí. Para mí es una manera de desahogo, ¿no? Una manera de liberar mi estrés. ujú. Ya no lo hago obvio con mi mamá, pero sí lo sigo implementando aquí, el tema del deporte. Y es algo que yo también estudié en Perú para personal trainer en mi país. Incluso te dije, tenía mi gimnasio y era mi emprendimiento allá. Eh, entonces sigo tratando de hacerlo aquí porque tú sabes que aquí la vida es bastante rutinaria Sí. y
a veces no hay mucho tiempo de nada. O sea, es como que, sales a trabajar y más con el tema de la empresa que tenemos con mi esposo, es bastante, mucho más complicado poder hacerlo. Ujú, Eso es algo muy personal, pero respecto a mi país, algo que extraño y que lo he implementado aquí, no hay mucho. La verdad es que al final todo fue tan rápido que yo me he tenido que adaptar. Yo creo que un poquito puede ser las tradiciones, como que la independencia de mi país, o sea, el día que es la independencia de mi país, siempre cocino algo peruano ujú. y le digo a mi esposo, no tenemos que celebrar, salgo con mi bandera de Perú. Ay, qué Es hermoso. algo, sí, es algo que, por ejemplo, allá en Perú hacíamos, bueno, se hacía y trato de siempre, ¿no? Estar como que afianzada a mis raíces y lo hago. Igual que para los cumpleaños en mi país siempre hay pastel. Aquí no siempre hay pastel, o sea, cumpleaños que como que no hay pastel y No, no es que happy birthday, entonces como que sin pastel no es happy birthday. Es como de que, verdad. ¿qué? Y sin reunión y música, si no hay música en una reunión, no es reunión. Así que tú Y, llegas y pones el sabor a la fiesta. sí, la verdad es que sí, yo pongo la música y si nadie está bailando, yo me pongo a bailar con mi esposo. Entonces, como que no quiero apagar eso en mí, no quiero Mm, apagar esa esencia en mí, que a mí me encanta ir a una reunión, un cumpleaños, bailar, ya sea con el cumpleañero, si es mi amiga, mi amigo, y que todos están ahí apagados y yo, vamos a bailar. Entonces, no quiero perder esa esencia porque otros no son así como yo, claro. No, y es parte ¿no? de la cultura, ¿no? Aquí Es parte ellos no de... están acostumbrados a bailar y en Latinoamérica nos encanta bailar, nos encanta la música. Eso es genial que lo sigas dejando contigo, ¿no? Es una característica de nosotros, la verdad. Y puedes creer que lo notan, o sea, sin yo darme cuenta, simplemente no quiero dejar de ser yo. El hecho de que esta cultura te presiona un poco por lo mismo que tienen sus propias tradiciones o dejan de hacer cosas, yo no quiero dejar de hacerlo, quiero que cuando tengamos nuestros hijos, poder seguir con lo mismo y poder enseñarles de mi cultura y de lo alegre que soy, de lo bailarina que soy y cosas así, Claro. porque otras mamás o porque otras personas no lo hacen, dejar Ujú. de hacerlo no va a pasar en mí, ¿no? Igual que el idioma. Jos, pues bueno, por último, ¿qué le dirías a esas personas que están pensando a atreverse o ya se atrevieron a dejar su país? La primera, bueno, la frase que puede sonar un poco triada y que muchas la escuchan, pero al final creo que es clave, es el que arriesga no gana. Totalmente. Y siempre preguntarse, ¿qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar es que ganes experiencia, que conozcas un país. Yo lo tomé así, o sea, si al final yo no sabía qué era lo que iba a pasar con mi ahora esposo, o sea, al final yo me fui con la mentalidad de estudiar inglés, con conocer otro país, con poder conocer a otra gente, y si en ese interim funcionaba bien con el que en ese tiempo era mi novio, y nos llevábamos bien en la convivencia, chévere, ¿no? Y si no, y voy con eso al que siempre tengas un plan de contingencia. Yo sé que a veces dicen, debes pensar positivo y que eso que el otro, pero yo soy de las personas que siempre me pongo en el mejor escenario y en el peor escenario. Claro, Y si eso es es primordial. sí, y si es en el peor escenario, yo siempre les digo, tengan su plan de contingencia. Si por ahí no funciona como ustedes esperaban, tienen un plan B o tienen hasta un plan C. De esa manera se van a poder sentir mucho más tranquilos si por ahí no les gustó, no les funcionó. Y otra cosa es que si van y ya están decididos de poder emigrar o ya están en ese lugar, y principalmente para los que aún no llegan y están pensando, es que averigüen todo, absolutamente todo del lugar a donde van a ir. Por Así favor, es. es primordial porque una cosa es lo que tú ves en internet, en videos, y otra cosa es tener datos, Ujú. datos fiables, ¿no? ¿Cómo es el clima? O sea, el clima es algo muy importante. O sea, aquí, Mm. Nati, tú sabes, ahora vemos el clima todos los días. O sea, eso no pasa en nuestro país porque el No, clima es cero, pero aquí tenemos que verlo para ver si salimos más abrigadas, si no, si va a haber una tormenta. Determina mucho en cómo nos movemos en nuestro día a día. Entonces, si tú eres una persona que no le gusta el frío, o sea, obvio que no te vas a ir a las ciudades donde haya mucho frío, ¿no? Eso claro. te va a deprimir, es una persona un poco más depresiva, no sé. Entonces, tienes que ver también el tema del clima, es algo muy importante. Ujú. El tema del salario, ¿no? Ir con una visión de
qué es más o menos lo que vas a hacer, qué habilidades tú tienes. Y ustedes saben que nosotros como inmigrantes, uno empieza de abajo, ¿no? Principalmente vas a conseguir trabajos de repente más de labor. eh, y tener ese chip de que estás dispuesto a todo mientras sea algo digno, ¿no? Sí, Puedes hacer lo que sea, pero saber más o menos qué hacen las cosas en las que te puedes desenvolver y si el salario va acorde a lo que tú tienes en expectativa de vida o por lo menos por los primeros meses. claro, Y otra es siempre tener un colchón, no me refiero a dinero. ¿Por qué? Porque si vienes y luego vienes en cero y pasa algo, el estado no te gusta, o de repente en ese interim no conseguiste trabajo, tienes que pagar el alquiler y cosas así, es mejor tener siempre un colchoncito y venir con dinero ahorrado para que también las cosas se te sean mucho más fáciles. Y obvio, desde que empezamos el video, venga con un básico de inglés. Yo creo que hasta más que un básico de inglés, y más si vienes por tu cuenta, si no tienes a nadie que te pueda tal cual. apoyar. Y el tema del idioma es algo primordial. Lo bueno es que aquí en Chicago bastantes personas hablan español. Sin embargo, obvio que hablar el idioma te va a abrir muchas puertas y vas a poder conseguir mejores trabajos también, Claro, ¿no? Aunque sea de ley, vas a poder conseguir mejores trabajos, de repente un salario mucho mejor. Entonces, antes, si ya tienes planeado, no sé, a largo o a mediano o a largo plazo, tómate unas clases de inglés, practícalo, métete en una app, consíguete un amigo de otro país, así, y empieza a conversar, a practicar, ver la forma para que por lo menos puedas venir con una base y puedas sentirte un poquito más segura, ¿no? A la hora claro. de que emigres a otro país. Totalmente de acuerdo contigo, mi Jos, pues no me queda nada más que agradecerte por haber estado aquí hoy y por tomarte el tiempo para poder contarnos un poquito de tu historia. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos en este episodio de Raíces al Aire.